Entrevista. Antena Radio, la forma más clara de entender la noticia. Datos, encuestas del proceso electoral. No vamos a hablar de las preferencias electorales, eso lo dejamos de lado. Cada quien decidirá el próximo día 5 de junio por quién votar, pero ¿acudirán o no los ciudadanos a emitir su voto? Esa es otra interrogante. Grupo Impacto Inteligente, GII 360, pues ha hecho un análisis de percepción ciudadana sobre participación del próximo proceso electoral. Salieron a las calles a conocer la opinión de los ciudadanos acerca de su participación en las próximas elecciones del 5 de junio. Yo le agradezco esta mañana que esté la fundadora y también directora ejecutiva del Grupo Impacto GII 360, consultora y analista, Ana Laura Arroyo Canseco. Ana Laura, qué gusto recibirte, muy buenos días. Maestra Nora, muy buenos días, muy contenta y agradecida con ustedes por darnos este espacio para platicar un poquito acerca de precisamente como tú le decías, la participación ciudadana para este próximo 5 de junio, que ya están a la vuelta de la esquina las elecciones en nuestro país, Nora. Así es, ya está, pues estamos prácticamente a unos días y bueno, tomando en cuenta que todavía podemos dar encuestas, aunque esta no es de preferencias electorales, creo que sí es importante conocer un universo estimado de cuánta gente puede ir a votar en los 3 estados donde habrá elecciones y aquí en la Ciudad de México el próximo día 5 de junio, Ana Laura. ¿Qué han encontrado ustedes y cómo se hizo la muestra de entrada? Hicimos la metodología es una encuesta telefónica a los 3 estados donde habrá elecciones y en la Ciudad de México de manera proporcional al tamaño de su lista nominal. La lista nominal es la lista que tiene el INE, donde están registradas todas las personas que tienen la capacidad para votar o están registradas para votar el próximo 5 de junio, Nora. Uh-huh. Y básicamente preguntamos temas de participación ciudadana en general, porque notamos que en las elecciones que no son concurrentes, que son intermedias entre las presidenciales, si de por sí en nuestro país que la votación no es obligatoria, es baja la participación, pues el nivel de abstencionismo en las elecciones intermedias muchas veces es mucho mayor. Hay registros de elecciones donde solamente vota el 30 o el 40% de la población o de la lista nominal en las elecciones, y esto nos preocupa un poquito y queremos percibir cómo podría estar el panorama en las próximas elecciones. Uh-huh. Ahora, en este panorama, ¿qué encontraron, Ana Laura? Uh-huh. Mira, de entrada le preguntamos a las personas en general temas como política, participación, qué es lo más importante a la hora de votar. Si quieres te voy dando datos. Sí, porque es importante saber, pues, cuánto es el estimado en esta muestra. Posiblemente, ustedes le llaman participación, pero yo me fijo en los que no van a votar, en el posible abstencionismo, Ana Laura. Claro. Uh-huh. Por ejemplo, le preguntamos a la gente, para usted, ¿qué es lo más importante a la hora de votar? Y el 57% nos dice que las propuestas de los candidatos, un 24% nos dice que el candidato, casi un 5% que el partido político y casi un 2% que los regalos en campaña. Esto me llama la atención de entrada, ya entrando al tema, Nora, porque esto ha ido cambiando muchísimo. Yo te puedo decir que todavía hace como 20 años los partidos políticos, todavía en el 2000 que se dio el boom con Fox, pues sí jugaban un papel muy importante, y ahora solamente es un 5% la gente que nos contesta que se decidiría por un partido. Después el candidato, todavía en las elecciones pasadas, era muy recurrente en muchos estados de la República que nos decían, ya ni propuestas ni partido, el candidato. Y ahora resulta que las propuestas es lo más importante. Y yo lo que veo reflejado aquí, Nora, es que, y lo voy a decir así porque llevo muchos años analizando elecciones, sí. La gente ya no sabemos ni para dónde hacernos, ¿no? Uh-huh. Y en algún momento tal vez creímos que los partidos políticos o diferentes ideologías podrían ser la opción, después que las personas, los candidatos, pero también se da que en campaña, las campañas ya muchas veces no son de propuestas, sino son de guerra sucia, y entonces también decidir por un candidato es algo complicado, y ahora resulta que las propuestas, ¿no? Entonces, yo lo que veo es que esto ha ido cambiando y se ha modificado, supongo, porque
estamos buscando qué nos puede motivar para ir a votar en las próximas elecciones, tal vez, ¿no? Pero esto es muy importante, por eso también motivó parte de la conversación esta mañana. Ustedes hicieron 770 entrevistas en 3 entidades de la República Mexicana y lo que dijo la población es que les interesan más las propuestas, y estamos hablando de más de una media. Aquí el dato que yo tengo es del 58% contra un 24% que dicen lo contrario. No, a nosotros lo que nos importa es la imagen del candidato. Por años hemos escuchado a través del marketing político que lo que importa no es lo que dicen, sino cómo lo dicen y quién lo dice, o sea, la imagen. Si es bonito, si se viste bien, si cuida todos los aspectos de imagen y de propaganda a este respecto, y no las propuestas. No tenemos propuestas. Hay mensajes de partidos políticos que desde hace años son muy efectivos, llevan a muchos votantes a las urnas. Son muy movidos, la música es espectacular, por decirlo así, hasta bailas a la hora de que oyes el spot en la tele, pero no dicen nada. Sí, eso es real. Nada. No hay Ajá. un mensaje ni concreto, ni claro, ni objetivo. Es real, ¿no? De hecho, es parte de lo que se dice. Por ejemplo, mira, Nora, los gobiernos, ya cuando entran los candidatos a los puestos gubernamentales, siempre se dice que hay un desgaste y siempre es un tema que la comunicación con la ciudadanía no se logra de manera efectiva. ¿Por qué? Porque dicen más escuelas, más trabajo, más salud, pero en realidad no son mensajes concretos y tampoco transmiten bien los beneficios o no de esto, ¿no? Claro. Entonces, sí hay temas de comunicación, yo creo, muy profundos, donde no se está comunicando lo que se debe, o porque no se hace de la manera correcta, tal vez, porque sí, claro que es complicado también. Claro, muy O porque complicado. tal vez no Así existe, es. ¿no? Bueno, y también porque no hay que, en política dicen algunos, ya hay riesgos, bueno, no hay que asumirlos, dejémoslos de lado. Aquí el punto entonces es que la gente en este proceso electoral dice, creemos que lo más importante es la propuesta de un candidato, no la imagen, y además hablan de los temas que a la gente le interesa. Por ejemplo, 43%, según los datos que nos dieron ustedes, Ana Laura, le Sí. interesa la política, pero el 54%, que es la mayoría, dicen, a nosotros no nos importa la política, ¿no? Sí, también ese es un dato pues muy revelador. ¿Cómo no? Muy, porque mira, honestamente, Nora, y no lo tengo que decir, lo vemos todos los días en redes sociales, en los medios de comunicación, en las pláticas de los cafés y de las familias. No estamos contentos como se están llevando las cosas en el país, en temas económicos, políticos, sociales, educativos, ¿no? Entonces, eso genera un descontento a la clase política, porque por años también estamos muy acostumbrados a ver al gobierno. Entonces, lo que sucede es que en lugar de que esto cree en algún aspecto participación ciudadana y activismo, muchas veces pues hay una desilusión y entonces mejor ignoro la política, no quiero, es un rechazo hacia todos los temas políticos, ¿no? Esto también lo he visto en encuestas tanto estatales como a nivel nacional, donde incluso en los equipos de campaña, a nivel de comunicación, el tema es cómo hacer que la gente se interese en estos temas, porque muchas veces más bien o hay indiferencia o hay rechazo. Claro, y ese es el reto que tienen los partidos políticos, porque ahora hay muchas quejas de los candidatos, especialmente del Distrito Federal, que dicen, los medios de comunicación no están haciendo las campañas, no nos dan entrevistas, no vienen a decir o a ver qué estamos diciendo, no sacan nada, no reflejan nada, pero la obligación es de los medios, nosotros solamente somos la caja de resonancia. La obligación de llevar a las urnas en este país y en el mundo democrático a los ciudadanos es de los partidos. Las autoridades electorales lo que tienen que hacer es disponer todo para que el ciudadano vote con certidumbre, que vaya, además, de forma voluntaria y con certeza de que su voto va a ser contado de forma transparente. Eso es lo que le toca a la autoridad. Pero quienes deben de llevar a la gente a las urnas son los candidatos y los partidos de estos candidatos. Eso creo que ya se olvidó aquí, Ana Laura. Sí, y también en el tema, es que todo esto para mí envuelve algo bien importante que no se toca aquí, pero que sí es un factor. Por ejemplo, cuando preguntamos qué esperas tú ya más a detalle de un candidato, de un partido, de un político, pues es que sea honesto, que cumpla y que no sea corrupto.
Y estas tres, vamos a decir, características son las que están muy, muy, muy en tela de juicio actualmente en nuestro país. Entonces, probablemente incluso hay una buena comunicación, pero el tema es congruencia. Si no hay congruencia, entonces por eso existe este rechazo y esta indiferencia de las personas a ir a votar, porque de entrada no hay una certeza de que el voto cueste, de que no se haga trampa, de que un candidato cuando gane cumpla lo que prometió, de que los partidos políticos realmente sean eficientes y eficaces, y todo el sistema y el aparato político a la hora de gobernar, ¿no? Entonces, esto para mí es más profundo de lo que parece. Nos podemos ir hasta la profundidad de los valores, donde vemos una incongruencia entre lo que se dice y se promueve por un lado en las campañas, que es más salud, más oportunidades, más empleo, y lo que realmente pasa cuando ya se está en el gobierno, ¿no? Claro que el tema se olvida. Aquí ustedes lo señalan, por ejemplo, hablan ustedes de la información en los procesos electorales. La mayoría de la gente, según el 72% tengo yo aquí, Ana Laura, si no me corriges, considera que es muy importante estar informado sobre las elecciones, pero un 27% dice que no. Sí, aquí me gusta un poquito más el porcentaje, aunque todavía hay casi un 30% que dice que no, pero sí hay un 70% que dice, sí es bien importante estar informado, y la verdad es que sí lo he visto, o sea, en redes sí se está hablando mucho. De hecho, en las épocas de campaña es cuando parece mentira, pero más noticias sabemos de lo que se está haciendo bien o mal en los estados, porque los mismos candidatos lo están diciendo, ¿no? Por ejemplo, la oposición revela muchas cosas de lo que está haciendo normalmente mal, eso es la verdad, o bien un gobierno en el poder, en funciones. Así es, y bueno, llevan el contraste y ellos, pues como no están en el poder, pueden señalar los errores, ¿no? Claro, eso es parte del libro de campaña, ¿eh? Pero bueno, esto a la ciudadanía lo que hace pues es enterarla e informarla de lo bueno y de lo malo que está sucediendo en la política del país. Entonces, a mí me gusta que por lo menos sí consideramos que es importante estar informado, porque la democracia no es solamente la participación, ¿no? Sino para que se reúnan realmente requisitos democráticos, pues tiene que haber información, tiene que haber educación, tiene que haber libertad para ir a votar. Entonces, de entrada, si vamos a votar y no es un voto informado, pues ya no es tan democrático, por ejemplo, ¿no? Entonces, el hecho de que la gente considere que es importante estar informado, a mí, bueno, por lo menos esa parte sí se está cumpliendo, y creo que es parte de la función que hacen personas como tú en medios, las redes sociales, todo lo que se comenta y se comparte, para estar sabiendo a la hora de votar, a la hora de quién está gobernando, por lo menos qué está pasando y cómo lo están haciendo, si lo están haciendo pues bien o mal. Así es. Y en medio de todas estas consideraciones, Ana Laura, pues finalmente la gente sí participa. Ustedes obtuvieron un dato interesante del 83% de los encuestados. Dicen que van a participar con su voto en las próximas elecciones como representantes también o funcionarios de casilla. O sea, la gente dice sí, iré como votante, como funcionario, pero sí va a participar, y me parece alto el número, 83%. Mira, siempre, y esto también es una experiencia ya de muchas elecciones, es muy aspiracional. Siempre la gente dice, sí, voy a votar, espero que así sea, porque es bien importante la participación. Es lo que tenemos, la herramienta que tenemos los ciudadanos a la mano para decir si estoy de acuerdo con este candidato y este partido o no. Hay muchos candidatos también independientes, Nora, en estas elecciones. Así es. Entonces, cada vez se abre un poquito más el espectro para escoger y elegir mejor. Y sí es muy importante. Normalmente, antes de una elección, el 80% de la gente dice, sí voy a votar. Y una vez pasado el proceso electoral, nos damos cuenta que realmente hubo un 30-40%, esto te estoy hablando de datos históricos electorales, de participación. No, es muy rara las elecciones intermedias donde hay un 60-70% de participación. Ojalá que sí sea así esta vez. Eso esperamos, así es. Esto nos da pie para invitar a la gente a votar, porque es lo más importante. Cuando no votamos es cuando más se abre el espacio y la brecha para que no se hagan las elecciones de la manera correcta. Ahí está. Pues sí, esto es cierto. Ya se puede consultar la encuesta, porque hay muchos datos que no hemos revelado aquí en el micrófono por falta de tiempo, pero el hecho de que sepamos que el 83% de la gente que podría participar dice que sí lo va a hacer, ya cuando menos hay una intención de voto. Y el otro hecho importante, me parece, para el marketing político, es que a la gente le sigue interesando más la propuesta del próximo gobernante o legislador
que su cara bonita o la imagen que quiera presentar, ¿no? Pero, por supuesto, creo que estamos en una época de información y de comunicación donde sí queremos mucho más fondo que formas. Queremos mucho más soluciones que solamente propuestas. Y esto lo estamos viendo cada vez más y más, y espero que los candidatos lo sepan, lo integren, lo entiendan y actúen en consecuencia, Nora. Así es, y los partidos políticos. Ana Laura, la dirección electrónica para poder conocer más de la muestra. Claro que sí, Nora, con mucho gusto. Es www.gii, son mis latinas de puntito, 360.com.mx. Ahí está el estudio completo a sus órdenes para quien nos quiera consultar. Muchas gracias, Ana Laura Arroyo. Esto es para servirte, Nora. Gracias, que tengan un día extraordinario y saludos a todo tu auditorio. Gracias, igualmente, Ana Laura. Y bueno, pues vamos a la pausa, 9:02 esta mañana.